Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Palafox. Una vez más, estamos aquí en la clase de Antiguo Testamento, parte 2. Estamos en el libro de Levítico, ya entrando un poquito más al texto, donde estamos viendo que la palabra de Dios se enfoca a la tribu de Leví, más exclusivo a los sacerdotes, ¿verdad? Al sumo sacerdote, a la participación que ellos tienen que hacer, a los servicios que van a ofrecer. Y el día de hoy queremos hablar un poquito acerca de estas prácticas, de estas fiestas, de estos ejemplos de adoración que ellos van a tener que hacer y participar con ellos. Me gustaría, como siempre, hacer una oración y pedir a Dios que venga a reinar, que venga a estar sobre nuestras vidas. Oremos juntos. Padre Celestial, Creador, muchas gracias, Señor, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, has provisto para que nosotros seamos parte de la historia. Gracias por tu iglesia. Gracias por los hermanos y hermanas que te mueven, trabajan, para que podamos extender el conocimiento de tu palabra a toda criatura, Señor. Yo sé que a lo largo de estas clases podemos caer en cansancio, podemos caer en separarnos un poco de la realidad de que tú eres un Dios vivo y que estás con nosotros, Señor. Permite que podamos ver a través de estas hojas, a través de estas notas, que tú eres poderoso, Señor. Que eres un Dios verdadero, que eres un Dios que puede moverse, que puede actuar, y que siempre lo has hecho por la gente que te ha buscado. Gracias porque podemos también ver tu amor, tu misericordia que extendiste a Jesús en la cruz y lo has extendido a todos nosotros por su sacrificio, Señor. Ayúdanos a recordar que ese sacrificio es máximo, es lo más importante que has hecho, porque tú mismo te entregaste por nosotros, Señor. Gracias entonces, bendice los trabajos que hacemos, las visitas, los estudios, la manera en que podemos relacionarnos con otras personas. Y no nos permitas caer en tentación, Señor. Líbranos del mal. Gracias por todo, a través de Jesucristo mismo oramos. Amén. Entonces, estamos aquí una vez más en Levítico, ¿verdad? En la carta que siempre nos motiva a ver que el Antiguo Testamento es algo real, ¿verdad? En la iglesia muchas veces no leemos estos versículos, no escuchamos estas partes de la Escritura, pero en realidad es la base, es el fundamento, ¿verdad?, de esto. Por eso el libro se llama Y él llamó, Jehová llamó. Okay. Es un llamamiento, es una separación de entre el mundo y lo que Dios quiere. Es algo que Él es como un cuchillo que corta y que separa al pueblo de Israel. Y de este pueblo de Israel Él separa y llama a una tribu. Y de esta tribu Él llama a una familia de Aarón. Y de esta familia Él va a llamar todavía a alguien más exclusivo, que es Jesucristo. Lo que queremos empezar a ver es que dentro de todo esto, el mejor sacrificio es el de Cristo. El mejor sacrificio es el de Cristo. Si tienen sus Biblias ahí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Es una parte donde vamos a ver que el sacrificio perfecto de Cristo, el sacrificio es algo que no necesitamos seguir haciendo. Era pues necesario, capítulo 9, versículo 23 de Hebreos. Era pues necesario que estas cosas fueran una representación de las celestiales. Fueron purificadas por estas cosas. Pero las cosas celestiales mismas, con más excelentes sacrificios que aquellas. Porque el Cristo no entró al santuario hecho por manos, mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ante la presencia de Dios en favor nuestro. Pero no se ofreció en muchas veces a sí mismo, como lo hacía muchas veces el sumo sacerdote,
cuando entraba cada año al santuario con sangre ajena. Pues lo otro modo lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de esta edad. Pero ahora, en el fin de esta edad, se ofreció a sí mismo una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido para los hombres que muera una vez y después de su muerte el juicio final, de la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero apareció por segunda vez sin revelación con el pecado para salvación de los que esperan. Entonces aquí esta parte que estamos queriendo empezar, cuando normalmente terminamos con esto, terminamos que Jesús es mejor. A mí me gustaría que viéramos la esencia misma del sacrificio de Jesucristo. Es una representación de lo verdadero. El tabernáculo solamente era una parte, era como hablábamos, una sombra de algo real, ¿verdad? Si nosotros vemos a veces los boxeadores, ¿verdad?, que pelean y dicen que practican con su sombra, es muy diferente cuando están practicando con una sombra que cuando están practicando con una persona real. Es muy diferente ver la sombra de un árbol que ver un árbol verdadero. Es muy diferente ver la persona, la sombra de una persona, cuando la vemos en verdad. En las sombras, en lo que vemos, en algo que no es real, muchas veces hay malentendidos. Muchas veces hay interpretaciones equivocadas. Porque podemos ver que pues se ve como que tiene cara así, o se ve que tiene ramas así. Pero cuando vemos la realidad es muy diferente. El libro de Levítico es una sombra de lo real que vemos en Cristo. Nosotros al estudiar a Cristo nos vamos a dar cuenta de esta sombra con más claridad. Vamos a ver, por eso rociaron la sangre. Por eso era un cordero sin mancha. Por eso era esto, por eso era aquello. Por eso vemos que Dios es extremadamente sabio en presentar esto a Israel. Claro que los israelitas han abusado y maltratado de todo esto. A lo largo del tiempo se ha alterado. Y queremos recordar entonces nuestro versículo de memoria. Ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan mis estatutos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. Entonces no queremos olvidar que la palabra de Dios es lo que nos está llamando, nos está separando en esta consagración. ¿Okay? ¿Cómo nos consagramos? ¿Cómo nos separamos? En poner en práctica sus estatutos, en poner en práctica todo lo que Él está pidiendo. ¿Okay? En esto es lo que queremos tener como nuestro versículo de memoria, porque vamos a ver que el libro de Levítico incluye diferentes sacrificios, diferentes partes, ¿verdad?, de las divisiones que tienen. Y aquí empezamos entonces con el sacrificio del holocausto. El sacrificio del holocausto es el propósito principal, es de una expiación, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 4. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y le será admitido para hacer expiación por él. Entonces, el primer sacrificio que van a realizar es en donde se va a utilizar esta primera parte del tabernáculo, donde está el altar, ¿verdad?, de bronce con estos cuernos, donde la víctima es traída, ¿verdad?, este animal es presentado, donde el sacerdote se inclina y corta al animal mientras el dueño del animal todavía lo sostiene, lo toca, y después se levanta. Después se levanta y deja que el sacerdote empiece a consumir totalmente al animal en el fuego. Es una manera de adoración a Dios en donde el aroma va a subir, ¿verdad? Es un fuego que consume
y sube a Dios. ¿Okay? Es un aroma tal como lo estaba haciendo Noé cuando hizo su sacrificio después del diluvio. Es este mismo principio, ¿no? Esta misma palabra de subir, de subir. El versículo 8 del capítulo 1, después los sacerdotes colocarán las piezas, la cabeza, la grasa encima del altar, sobre la leña que está en el fuego. Pero lavarán con agua las entrañas y las piernas. El sacerdote lo presentará todo sobre altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato a Jehová. El versículo 17 lo repite otra vez. Es una manera de explicar qué es lo que están haciendo. Sin partirlo, lo cubrirá, pero lo abrirá por el medio de sus alas. Entonces el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, en la leña que está encima del fuego. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces, aquí estamos hablando de este primer servicio, ¿verdad? De esta participación de adoración del pueblo, en donde el sacrificio se puede hacer tanto para un individuo, como para un grupo, o para una nación, ¿verdad? Entonces, el holocausto podía ser Omar, yo, entrar con el sacerdote y lo sacrificaba y lo hacía un holocausto mío. O yo podía hacer un holocausto para mi familia o por mi familia, ¿no? Mi esposa, mis hijos y todos los que estamos en la casa donde vivo, presentábamos este animal, lo llevaban y lo consumían en el holocausto. O a lo mejor era un holocausto nacional, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, Salomón, cuando va a conmemorar el templo, va a hacer miles de animales. Va a ser un holocausto gigante, completamente extraordinario, porque es un holocausto nacional. Todo Israel estaba adorando a Dios ahí. Había 4 tipos de animales que podían utilizar. Estos podían ser becerros, ovejas, palomas o tórtolas, ¿verdad? Todos tenían que ser machos. Ahora, la práctica era que si no tenía dinero la persona, tendría que ofrecer tórtolas. Entonces el becerro y la oveja eran lo más típico, lo más usual que utilizaban en los holocaustos, pero había otras opciones, ¿verdad? Versículo 14, cuando su ofrenda para Jehová sea un holocausto de aves, entonces traerá a Jehová su ofrenda de tórtola o de palominas, ¿verdad? Entonces, cuando a veces la persona no podía pagar o no tenía en su propiedad a un becerro, ¿no? A una oveja, pues una palomita, ¿no? Un animal más pequeño podía ser consumido también. Ahora, delante de Dios, todo esto, tanto el versículo 8 y 9, como el versículo 17 del primer capítulo, nos indica que era algo de olor fragante delante de Dios. ¿Okay? Es como cuando te pones perfume, o te pones algo que huele rico y nos satisface, ¿verdad? O cuando tienes mucha hambre y alguien cocina y tú hueles y dices, wow, eso es como carne asada, eso es como una buena sopa o algo. Eso que entra a nuestra nariz y nos entra una satisfacción, una relación. Wow, yo quisiera algo de eso, me gustaría esto. Es lo que estamos hablando, es algo que complace a Dios. Es una satisfacción que tiene Dios. Ahora, siempre fue acompañado de la oración. El sacerdote y el adorador se inclinaban, oraban y estaban en una comunicación con Dios en este sacrificio. El sacrificio entonces del holocausto era algo que se practicaba para dar adoración a Dios con esos animales que morían y que eran quemados totalmente. Y había 5 tipos diferentes. Había uno que era diario, en la mañana y en la tarde, ¿verdad? A las 3 y a las 9. Era normalmente cuando empezaba al mediodía por ahí en la mañana y a las 9, que es la tarde, ¿no? A las 6 del día es cuando empezaba el día para ellos. Entonces en la mitad más o menos es cuando había siempre 2, ¿no? Había a las 9 y luego hasta las 3 otra vez. Estos diarios estaban quemando. Esos eran holocaustos continuos para toda la nación. Aparte de esto, había doble sacrificio de holocausto los días sábados. Entonces el día sábado se iban a quemar a 2 becerros entre semana, el día sábado eran 4.
Había doble sacrificio. No solamente era día de reposo donde no hacía nada, sino que era día de reposo, por lo tanto tenían que adorar más a Dios, tenían que glorificar más a Dios. Aparte de esto, se utilizaban los holocaustos en días especiales, y eso lo veremos un poco más adelante. Pero son festivales donde se celebraba la luna nueva, ¿verdad? El comienzo de un nuevo mes, a lo mejor el día de expiación, el día de trompetas, son fiestas, festivales que van a ellos festejar, ¿verdad? Van a estar alabando y glorificando a Dios. Y todos estos empezaban. Era la manera de empezar con una trompeta, con una Pascua, con algo de Pentecostés, con este tipo de sacrificios, ¿verdad? Entonces, aparte de estos momentos del diario, de los sábados, de las fiestas, había tiempo de holocaustos privados, ¿verdad? Había tiempos en donde la persona, de su buena voluntad, de su deseo, yo quería llevar este animal y sacrificarlo delante de Dios. No había ninguna otra razón para hacerlo, simplemente porque yo quería hacerlo delante de Dios. Aparte de esto, existía esta parte de hacer votos, de hacer algo solemne, ¿verdad? Cuando había muerto alguien, cuando había quedado alguien enviudado, cuando había un voto, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, si Dios me bendice por esto, yo voy a hacer un holocausto de un becerro. Era algo tradicional, algo que la gente lo hacía para demostrar su fidelidad a Dios, el cumplimiento de Dios hacia ellos. Entonces el holocausto era un sacrificio que servía para entender y para ver que Dios recibía a las personas de muchas maneras. Era satisfecho Dios, era un olor fragante delante de Dios, pero también la gente lo hacía por simplemente adoración a Dios en momentos de felicidad y de gozo. El holocausto entonces es algo más típico de todos los sacrificios, es el que más vemos en la Biblia, es el que más escuchamos de que se practicaba, porque era algo que se veía constantemente por muchas razones. Era a veces simplemente porque era el sacrificio diario, a veces era algo privado, a veces era algo como un voto, algo. Entonces imagínate en un pueblo de 1 millón de gentes más o menos, 1,5 millones de gentes, ¿cuántos holocaustos no habría diariamente? ¿Cuántos animales no serían consumidos diariamente? En realidad, yo creo que muchos. En realidad, yo creo que habría tantos que por eso los sacerdotes tenían como rol, tenían como una descripción de qué hacía quién, ¿verdad? Y tenían sus horarios para hacerlo. La segunda es esta ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal es una adoración y es consagración. El capítulo 2, versículo 1, dice: cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Jehová, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual vertirá aceite y le pondrá incienso. Después lo llevará ante el sacerdote, ante Aarón. Ahí le tomará un puñado y le llenará su mano de flor de harina, de aceite y con todo el incienso, y la ofrecerá al sacerdote su memorial sobre el altar. Es ofrenda de olor grato ante Jehová. Aquí es lo que estamos hablando, de que tomaban esta harina, este aceite, a lo mejor estas especies, estos inciensos, los juntaban, ¿verdad? Hacían una ofrenda. Es la palabra en hebreo de regalo. Era un regalo en donde alguien que está dando el regalo es una persona inferior. Yo, alguien humano, ofrezco este regalo a alguien que es superior a mí, alguien mayor a mí, alguien que tiene una posición diferente a la mía. Este regalo entonces es una idea de una oblación, de una ofrenda, de un sacrificio. Y como ustedes pueden ver, era cualquier tipo de grano. Era a lo que llamamos vegetal, puesto que no era animal. Necesariamente no había derramamiento de sangre. Consistía en aceites, en harinas, este pan que se hacía, ¿no? Como esas pequeñas tortas, esos pequeños pasteles, esos pequeños, como si fueran pan, bolillos, ¿verdad? Eran diferentes para cada animal que era acompañado. A veces había ofrendas que eran partidas y compartidas con el sacerdote. El resto de la ofrenda de cereal, versículo 3,
es compartida con Aarón y sus hijos. Es de la ofrenda de Jehová, cosa santísima. ¿Okay? Entonces el holocausto es parte de lo que Dios utilizaba para demostrar un sacrificio completo. Pero la ofrenda vegetal era algo que la persona traía y sí se consumía en el fuego algo, pero una parte se quedaba para el sacerdote. Se quedaba para estos hombres que estaban trabajando ahí, que estaban esforzándose ahí. Los panes de harina y de aceite no llevaban miel ni levadura, ¿verdad? Era solamente esta harina con este aceite y con esas especies aromáticas, ¿verdad? Eran plantas como maíz, como trigo, como uvas, como cualquier fruto que ellos pudieran tener en sus cultivos de la tierra. El versículo 9, el sacerdote tomará su porción memorial de la ofrenda de cereal y la ofrecerá encima del altar. Es ofrenda de olor grato a Jehová. Entonces el sacrificio siempre iba acompañado de esta parte de Dios satisfecho, pero una parte se extendía al sacerdote. Se extendía a Aarón, en este caso, a sus hijos, ¿verdad? Que eran los que normalmente hacían estos sacrificios. Una de las partes importantes de este sacrificio es el versículo 13 del capítulo 2. Sazonarás con sal toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Entonces la sal llega a tener un símbolo, un rol del pacto. ¿Okay? Por eso cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, a lo mejor está hablando que somos el pacto de Dios en la tierra. Tenemos una relación con Dios en la tierra. Este sacrificio era añadido, era como un sello que se le daba a este sacrificio, que había una relación con Dios. No era solamente un sacrificio para que vivieran los sacerdotes y tuvieran que comer, sino que ahora está relacionado con la sal, que es un pacto delante de Dios. Versículo 14, cuando ofrezcas ofrendas, las primicias de Jehová, presentarás un mano de espigas tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados. Entonces todo esto es lo que estamos hablando, ofrendas que era parte de lo vegetal, que no era animal. ¿Okay? Si era vino, no se daba parte al sacerdote para evitar romper el pacto. Entonces muchas veces las personas ya traían la ofrenda en vino, ese vino era totalmente tirado o consumido en el fuego. El sacerdote no se quedaba con nada de esta parte de la ofrenda. La tercera parte de esto entonces es una ofrenda de paz. La ofrenda de paz es una adoración. Es cuando la persona no ha hecho nada equivocado. ¿Okay? El holocausto es una ofrenda completa de adoración a Dios. La ofrenda vegetal es una parte de nuestros frutos que tenemos y el sacerdote tomaba parte de ella. Pero la ofrenda de paz es solamente adoración. No es para expiación, sino una adoración. Es celebración a Dios. Simplemente se hacía porque se quería hacer. Simplemente se hacía porque queríamos estar bien delante de Dios. No podíamos estar delante de Dios sin esto. Jehová está presente para acercar gracias, votos, o amor, o gozo al libre albedrío. Si tienen sus Biblias ahí, el capítulo 3 de Levítico dice, cuando su ofrenda sea un sacrificio de paz, tomado de la vacada, sea macho o hembra, será ofrecido sin defecto ante Jehová. Entonces podía ser cualquier tipo de animal vacuno, sin importar su género. Tenía que ser un animal que podía presentarse como los que usaban para los holocaustos, pero en este caso podían ser hembras, podían ser mujeres, animales femeninas. Colocar su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la sacrificará en la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes y los hijos de Aarón rociarán la sangre encima del altar. Presentarás después una ofrenda de Jehová del sacrificio de paz, la grasa que cubre las entrañas, toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos. Esto es lo que deben de presentar.
Entonces el sacrificio es una parte esencial, ¿verdad? Esencial para que nosotros veamos que Dios está siendo contento, está siendo alabado, está siendo satisfecho, ¿verdad? Era una relación en la que el sacerdote junto con el adorador estaban en la presencia de Dios sin ningún problema, sin una separación entre ellos. Cuando presente su ofrenda de los corderos, la ofrecerá delante de Jehová. Colocará su mano en la cabeza de la ofrenda inmolada en la presencia de Jehová, en la entrada del tabernáculo, y su sangre será rociada por los hijos de Aarón en la encima del altar. Entonces el adorador entraba ahí la puerta nada más del tabernáculo, ellos ponían sus manos en el animal, ellos le cortaban aquí, y el animal era sacado al tabernáculo, y la persona se quedaba fuera. El sacerdote tomaba entonces esta sangre, la rociaba, y era una parte de esta celebración. Dentro de esto, el adorador comía de este animal, al igual que el sacerdote. Por eso era una ofrenda de paz, era una ofrenda de gozo, y ellos estaban juntos en la presencia de Dios. Era una adoración de gozo, ¿verdad? Dentro de esta ofrenda, este era un sacrificio que se podía hacer a cualquier momento. Era un sacrificio que tú podías hacer cuando tú quisieras estar presente. Había a veces a lo mejor ofrendas de paz que se hicieron cuando estamos hablando de la consagración de los sacerdotes, cuando se dedicó el tabernáculo, cuando hubo una purificación de alguien leproso, o inclusive al finalizar un voto nazareno, ¿verdad? Estos votos nazarenos, esta gente que no se cortaba el pelo, que no tocaba vino, que no se embriagaba, y también que no tocaba a los muertos, ¿verdad? Que no tenía relación con cadáveres, con esa parte de muerta. A veces era como un aspecto de purificación, en donde yo dejaba crecer mi pelo, me alejaba del vino, me quedaba alejado de los muertos, y mientras yo estuviera en esta capacidad, no podía ofrecer esta ofrenda de paz, porque era como una capacidad de luto, algo que nos estaba separando de Dios. Pero cuando yo podía participar, es cuando rompía esta parte del voto. Por eso, dice el versículo 12, cuando su ofrenda sea un holocausto de cabras, las ofrecerá en presencia de Jehová. Colocarán su mano sobre la cabeza y le cortarán la cabeza y la sangre sobre encima del altar, alrededor. Después presentarán a ella una ofrenda ante Jehová, la grasa que cubre las entrañas y toda la grosura de las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos. Entonces serán ofrecidos por el sacerdote por encima del altar como alimento, una ofrenda de olor grato a Jehová. Toda la grasa será parte para Jehová. Donde quiera que habiten será estatuto permanente a través de sus generaciones. No comerán nada de grasa ni nada de sangre. Entonces aquí estamos hablando que Dios utiliza esta ofrenda de paz como algo que sirve en una adoración de preparar al individuo, de cambiar su mente, de que están bien delante de Dios. ¿Okay? No era una ofrenda de paz para que hubiera paz mundial, sino que era una ofrenda de paz para que tuvieran una demostración que yo estoy en paz con Dios, que Dios y yo estamos en una relación mutua, que no tenemos nada que nos separa de esto. Por eso Jesucristo, habíamos leído en Hebreos, es autor de este tipo de ofrenda. Es este tipo de ofrenda que, pues cuando lo vemos y lo entendemos, sabemos que Dios, gracias a Dios, que no tenemos que seguir sacrificando así. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, no era la sustancia de las mismas cosas. Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que lo ofrecían. Porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, por cuanto ya no los acostaría más su conciencia. Pero los pecados de los cuales una vez fueron purificados, sino que por medio de los sacrificios hacía memoria de sus pecados año tras año. Entonces la ofrenda de paz es esta ofrenda que nos daba una limpia de conciencia. La conciencia que nos hacía remordernos, sentirnos que a lo mejor Dios estará aquí,
A lo mejor estaremos bien delante de Dios. En realidad esta ofrenda de paz era una demostración que no había separación entre nosotros y Dios. Todo había sido perdonado, todo había sido restituido. Por eso es que estábamos celebrando con Él. Por eso es que estábamos tomando y comiendo este sacrificio. Ahora, si continuamos leyendo aquí en Hebreos, vamos a ver que dice el versículo 8 del capítulo 10. Lo citado dice: sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados nos has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. Y enseguida él dice: he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Por este medio anula lo primero para establecer lo segundo. Y por esta voluntad suya somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo una sola vez. Entonces Jesucristo es la última, la mejor ofrenda de paz. Por eso somos los que hacemos paz en el mundo. Tenemos esta relación de paz, de purificación, ¿verdad? Es como un checarnos y decir: perfecto, estamos bien delante de Dios. La ofrenda entonces de paz nos lleva a la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado es un poco más complicada porque era una ofrenda que se hacía por expiación. ¿Okay? La ofrenda de expiación era porque habíamos roto, se había quebrantado los 10 mandamientos. Habían sido defraudados de alguna manera estos dos tipos de mandamientos. Y ustedes lo saben, ¿no? Los primeros 5 hablaban de Dios y los segundos 5 hablaban del prójimo. Entonces, ¿cómo podíamos saber? Pues si adulteraste, tenías que ofrecer esta ofrenda. Si habías matado a alguien, tenías que ofrecer esta ofrenda. Si habías defraudado a tus padres, si habías hecho cualquier cosa de codicia, en realidad se hacían esos pecados por muchas cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos. Era nuestra ignorancia hacerlo. Entonces había el holocausto continuo, había el sacrificio de animales que se quemaban totalmente, también había sacrificios vegetales, pero ahora estamos viendo que había sacrificios de paz, que era una alabación, simplemente gloria a Dios que estamos en una relación tú y yo, pero ahora es una relación que se ha quebrado, que se ha fracturado, que nos ha separado el uno del otro. El capítulo 4, versículo dice 1. Hablando Jehová a Moisés le dijo: habla y di a los hijos de Israel, si alguno por error peca en cualquier cosa que Jehová ha ordenado, que no debe de hacerse, haga una cosa de ellas. Y si peca el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, presentará ante Jehová el pecado que cometió, un novillo sin defecto a causa de su pecado. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo en presencia de Jehová, y colocando su mano encima de la cabeza del novillo, lo inmolará delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido tomará parte del novillo y se lo llevará en la puerta del tabernáculo. Entonces aquí vemos que esta parte se hacía, pues por ejemplo, por pecados que sí sabíamos que habíamos hecho, pero también por pecados que sabíamos que no habíamos hecho. Era algo inconsistente, que sabemos que vamos a pecar. Entonces se hacían ofrendas de expiación para satisfacer a Dios. Estos sacrificios, estas ofrendas se hacían tanto por individuos como por gobernantes, como gente, ¿verdad? Como individuos. A veces, como habíamos dicho, yo podía sacrificar por mí. Yo había hecho un pecado, yo sabía que tenía que pagar, pero también a lo mejor sabemos que toda la nación había pecado y se hacía ese sacrificio, ¿verdad? A veces era un rey, el rey había hecho algo equivocado, un pecado, y se hacían estas expiaciones. Entonces normalmente una persona justa, una persona que quería quedar bien con Dios, hacía todos los sacrificios. Llegaba y sacrificaba una ofrenda de pecado para restaurar, restituir su presencia con Dios. Una vez restaurada esta relación, se hacían los pecados de paz, se hacían los pecados de holocausto, se hacían las ofrendas gratas delante de Dios, de los frutos que traía la persona. Entonces, en realidad, era grande
este sistema religioso. Ahora, este sacrificio del pecado era una ofrenda por el pecado, era algo de culpa. Esta idea de culpa debe de haberse violado la ley. No era solamente el ofrecer por una relación que teníamos con Dios, sino es que habíamos quebrantado la ley. Por eso vamos a leer entonces en el capítulo 4, hacia el final, versículo 33, colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar donde se involucró el holocausto, como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con el dedo parte de la sangre y la rociará sobre los cuernos del altar, derramará al pie del altar el resto de la sangre, lo tira abajo del altar. Luego quitará toda la grasa como la quita la grasa del cordero de ofrenda de paz, así como lo hizo con el de paz, lo va a hacer ahora en esta ofrenda, encima de las ofrendas de Jehová. El sacerdote hará expiación por el sacerdote, de esta manera, por el pecado que cometió, y estará perdonado. Entonces, este aspecto de perdonar es porque ellos están pecando. ¿Okay? Entonces, este pecado era fuerte, era haber quebrantado la ley. Entonces, por eso, el leer este versículo 35 y saber que estará perdonado es muy importante para nosotros, porque nosotros no podemos olvidar que los pecados de la gente sí fueron perdonados por esos animales, sí fueron perdonados por esos sacrificios. ¿Okay? No eran solamente olvidados en la presencia de Dios. Era algo que se violó la ley, era culpable, había culpa en esta persona. Era algo que merecía muerte. Y por lo tanto, como merecía muerte, mataban a un animal en sustitución. Ojo por ojo, diente por diente. Yo mato a este animal en lugar mío. Entonces la ofrenda del pecado tiene consecuencias un poco más fuertes delante de Dios. El único animal que Dios autorizaba para este sacrificio era el carnero, ¿verdad? El carnero era el animal macho que se utilizaba para poder restituir a la persona. Es lo que había sido entregado cuando nosotros queríamos quedar bien con Dios por nuestros pecados, conscientes o inconscientes, traer este carnero. Era una restitución que además de la muerte del carnero, Dios exigía un doble diezmo, ¿okay? Una quinta parte del valor de cada infracción. Entonces, si tú habías robado unas 2, 3 vacas, necesitábamos que restituyeras un quinto de eso. ¿Okay? Entonces, si eran 5 vacas, que restituyeras aunque sea una vaca. Y esa era tu ofrenda, esa era tu presentación de culpa, ¿verdad? El capítulo 5 de Levítico dice esto: cuando alguien ha llevado a ser declarado siendo testigo, igualmente, versículo 2, cuando alguna persona toque cualquier cosa inmunda, o sea, cuando haya pecado, cuando estén ahí duro. Versículo 3, y si toca inmundicia humana, ¿okay? Indolente respecto a ello, él sabe que pecó. Cuando estamos conscientes de que hemos pecado. O si alguien jura con labios discriminatorios, o sea, si estás mintiendo, esto es lo que estamos hablando. El pecado necesita ser cumplido con muerte. Cuando esta persona, versículo 7, no tenga lo suficiente para una cordera, traerá entonces 2 tórtolas, ¿verdad? Entonces, como siempre, había esa sustitución. Si la persona era muy pobre, pues no podía traer este animal, este cordero, este gran carnero, ¿verdad? Con los cuernos así. Podían traer estas pequeñas tórtolas así, ¿verdad? Versículo 11 otra vez: si no tiene suficiente dinero para 2 tórtolas o 2 palominos, el pecador traerá a la ofrenda del pecado lo que haya cometido, 1/10 parte de un pan de harina como ofrenda del pecado. Entonces imagínate, Dios es un Dios lleno de gracia. Un Dios lleno de gracia. Él quería solamente que fueran perdonadas las personas, que fueran libradas las personas, no solamente por un carnero, y si no lo haces de esta manera no puedes entrar. Él dio libertad, que pudieran utilizar hasta tórtolas, hasta que puedan utilizar estos pequeños animales que si alguien no podía que trajera. Ahora, si no pueden ni comprar esos animales,
Bueno, un pedazo de pan, un pedazo de esta torta de harina, que la trajeran y la presentaran a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es el Dios justo. Él juzgará los pecados de todas las personas de la misma manera. Justamente, ¿verdad? Versículo 17. Si alguno pecara haciendo cualquier cosa que Jehová ordenó que no se haga, aunque ignore que ha pecado, llevará su pecado. Esto nos da enseñanzas grandísimas a nosotros. Que tú y yo pensamos que somos tan buenas personas. Pensamos que somos tan buenas personas que casi no ocupamos de Dios, ¿eh? Yo casi no ocupo a Jesucristo. A ese hermano de allá sí, esa persona de allá sí. Pero en realidad Dios sabe que hemos pecado aunque no nos hemos dado cuenta. Aunque no tengamos esa capacidad de distinguirlo, podemos verlo así. Entonces dice, es ofrenda, versículo 19, la traerá ante Jehová la ofrenda por causa del pecado. Dios es un Dios justo, un Dios que juzgará el pecado de cada persona, porque el significado de esto era muerte, era separación, era para que ellos mismos derramaran su sangre en el altar. Pero Dios ha dado una opción de librarnos de esto. Entonces aquí lo que vamos a ver es que va a haber un pecado, una ofrenda después, que es el trabajo de la culpa, ¿verdad? Del traspaso. Este sacrificio va a ser conectado un poquito más con el pecado del individuo. Este sacrificio es por los pecados que sí sabemos, que estamos conscientes de ellos, que sí hemos estado listos para hacerlos. También para actos impuros ceremoniales, cuando el sacerdote hacía algo equivocado, tenía que hacer este tipo de ofrenda. Se podía ofrecer solamente para individuos. No podíamos ofrecerlo por naciones, o por sacerdotes, o por gobernantes. Algunos ejemplos se guardan evidencias, ¿verdad? Tenían que guardarse, cuando estaban adulterando, pues tenían que traer a los dos. Cuando estaban robando, tenían que traer el objeto que fue robado. Tenía que haber testigos, ¿no? Si había violado la confianza a alguien, si había alguien afectado su propiedad, tenían que traer con testigos. No podía hacerse este sacrificio si no había ese traspaso, esa culpa delante de Dios. Tiene que ser seguida por restitución. Ellos tenían que pagar el valor completo más un quinto de lo que habían quitado. Entonces, si habían matado a una mujer, la escritura más adelante, vamos a ver, tenía un costo, el valor de una mujer. Ese valor de esa mujer tenía que ser pagado, más aparte añadir un quinto de ese valor. Si yo había robado una vaca, tenía que restituir la vaca, el valor de una vaca, más aparte restituir un quinto de lo que había yo quitado. Entonces esta ofrenda, este traspaso, va a ser similar a los holocaustos, donde el sacerdote toma el animal, corta partes, se queda con partes y el resto queda consumido por el fuego. Pero es un pago completo, es un pago de satisfacción delante de Dios. Estas ofrendas vamos a tener un poco más de capacidad de entenderlas a lo largo del tiempo. Son presentadas rápidamente, son presentadas solamente para tomar conceptos, ideas, y ver que Dios había considerado lo consciente, lo inconsciente. Cuando estamos en una relación adecuada, cuando estamos separados de Dios, cuando lo hacía individualmente, cuando lo hacía colectivamente. Y todo esto es para demostrar que se necesitaba derramar sangre para estar bien delante de Dios. Gracias a Dios que este sistema ya no existe por el sacrificio de Cristo. Él sigue derramando su sangre por nosotros y lo recordamos cada semana al tomar la ofrenda, el jugo, el pan. Para terminar esta clase el día de hoy, entonces queremos hablar de lo que corresponde a nosotros. Lo que corresponde a nosotros es que el holocausto es una ofrenda continua, es un cambiar de mente, de corazón. Es algo que es entregar todo a Dios. Entregar todo a Dios. La segunda es una ofrenda de grano, es un cuadro que nos debe ayudar a entender que Jesús es verdaderamente el que merece lo mejor, las primicias de nuestra vida. Necesitamos ofrecer lo mejor que tengamos. Si tienes la mejor comida, ofrécela a la iglesia. Si tienes los mejores tiempos de tu vida, la mejor película, el mejor carro, la mejor ropa, todo lo mejor, hay que ofrecerlo delante de Dios.
La tercera es esta ofrenda del pecado. Es un cuadro que trata con la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Romanos 6 nos recuerda que no hay nadie que no haya sido destituido de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya sido separado por el pecado que existe. Y por eso necesitamos recordar que este pecado es lo que nos ha unido a Dios. También la ofrenda expiatoria es un cuadro que trata con los pecados específicos. Él nos está diciendo en 1 de Juan que si alguno de nosotros hemos pecado, no nos preocupemos, porque tenemos a alguien de nuestro lado. Tenemos a alguien exclusivo, a un amigo, a un hermano que es Jesucristo. Y Él nos ayuda en cualquier situación, por más específica esta que sea. Él sabe cuando nosotros hemos pecado. Él sabe cuando hemos hecho algo específicamente a propósito. La ley de la ofrenda de paz es un cuadro que nos restaura adoración y glorificación con Dios y de Dios. Es la parte donde nosotros estamos el domingo en la mañana adorando y glorificando a Dios. Estamos presentando delante de Él todo lo que podemos simplemente porque queremos estar con Él. Estamos en su presencia, estamos con Dios y estamos de Dios. Es una relación mutua. No hay nada que estemos hablando de pecado, no hay nada que estemos hablando de hermanos, de leyes, simplemente en una relación mutua. Para nosotros el libro de Levítico nos recuerda que la ley nos separa de Dios, porque somos pecadores. Pero hay una manera, hay un sistema que Dios ha establecido para poder estar en su presencia. Y si estamos en su presencia en paz, perfecto. Gloria a Dios por eso. Pero si estamos con pecados, tanto conscientes como inconscientes, Él nos perdona. Él nos separa. Él nos mueve para poder nosotros restablecer esta relación con Dios. También nos inicia, nos anima a que nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros. Los mejores sacrificios que tengamos. Ofrezcamos nuestros hijos, ofrezcamos nuestra vida, nuestro tiempo, gastar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que tengamos en la presencia de Dios. Cuando Israel estuvo haciendo esto, los sacrificios, el sistema de sacrificios fue algo que lograron hacer. Y por eso nuestro versículo de memoria es tan importante, consagrarnos a ser santos, consagrarnos a Dios en su santidad, siguiendo sus estatutos y poniéndolos en práctica, porque yo soy el Señor que los santifica. Que Dios te bendiga en esta clase, que Dios te dé la oportunidad de solamente aprender estos sacrificios, no por aprenderlos y memorizarlos con nombres y lugares y fechas, sino que veamos que son reales, que son parte de lo que Dios ha diseñado para que estemos en Jesucristo. Que Dios te bendiga, que estés bien en estas clases y comencemos a ver más la voluntad de Dios en su palabra. Que Dios te bendiga. Hasta luego.